amigos, bienvenidos a su programa favorito, Juventud Histórica. Soy Ivonne, su presentadora, y hoy vamos a platicar sobre los 6 momentos que definieron el México moderno que conocemos. Nos acompañan nuestros expertos Kevin, José, Brisa y Alex. Los temas a continuación serán las leyes de reforma, la Constitución de 1857, la Guerra de los 3 Años, Imperio de Maximiliano, restauración de la República y el Porfiriato. Bienvenidos. Mucho gusto. Gracias por invitarnos a este programa. Hola, mucho gusto. Gracias por invitarnos a este programa. Mucho gusto. Gracias por invitarnos a este programa. Vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué nos puedes decir de los primeros cambios legales del país, Kevin? Gracias, Ivonne. Primero tenemos que hablar de las leyes de reforma. Estas leyes fueron creadas para separar de una vez a la Iglesia del Estado. Las más importantes fueron la Ley Juárez, que quitaba privilegios a militares y sacerdotes para que ya no siguieran abusando de su poder. La Ley Lerdo, para vender propiedades de la Iglesia, y la Ley Iglesias, que prohibía cobrar por servicios religiosos a las personas pobres, ya que ese tiempo era un abuso para las personas pobres. Dato curioso, ¿sabías que antes de esas leyes la Iglesia era la única que llevaba el control de quién nacía y quién moría? Con la creación del registro civil, el Estado tomó este control. Un dato muy interesante que el propio Benito Juárez fue el primero en acudir a las oficinas para registrar a su hija, demostrando que incluso el presidente debió obedecer la nueva ley civil antes que a la religiosa. Esas fueron, un resumen, las leyes de reforma. Ahora, pasando al siguiente tema, estas son las bases de la Constitución de 1857. Este documento oficializó todos estos cambios y además defendió los derechos humanos y la libertad de expresión. ¿De qué trataba? Estableció por primera vez los derechos del hombre, como la libertad de expresión, la libertad de asamblea y la libertad de enseñanza. También prohibió para siempre los castigos corporales, la tortura y, importante, reafirmó que en México no puede haber esclavos. Básicamente fue la primera vez que los mexicanos tuvimos garantías protegidas por la ley. Dato curioso, los conservadores estaban tan enojados con esta constitución que la iglesia amenazó con excomulgar a quien lo juraba. La gente tenía tanto miedo de irse al infierno que pedía perdón en secreto después de firmar esto. Demuestra que tan adoctrinados estaban por los conservadores en ese entonces. ¡Wow! Estaba muy pesada la situación, la verdad. Pero bueno, todo ese enojo no se fue sin más, sino que terminó en un conflicto armado. José, ¿qué pasó en esa etapa? Toda esa tensión y estrés reventó en la Guerra de los 3 Años, también llamada Guerra de Reforma. Fue una guerra civil de 1857 a 1861, donde los liberales de Juárez se pelearon con los conservadores por el poder y control del país. Un dato curioso es que en ese entonces el país era un caos, porque tuvimos 2 gobiernos al mismo tiempo, el de Juárez y el de Félix Zuloaga. Al final ganaron los liberales, pero México quedó tan endeudado que Juárez tuvo que suspender el pago de la deuda extranjera. Y eso nos lleva al siguiente punto. Por esa falta de pago, Francia aprovechó para invadirnos y trajo al imperio de Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano fue una persona muy curiosa en la historia de México. Resulta que él llegó a Veracruz pensando que todo México lo esperaba con los brazos abiertos, pero como nadie fue a recibirlo, se cuenta que su esposa se puso a llorar en su barco por la tristeza. Además, la verdad es que le gustaba más la botánica que estar gobernando. Se nota que Maximiliano vino con engaños. No tenía mucha idea de lo que venía. Vamos a hacer una pausa rápida para unos comerciales y ahorita regresamos. Para los grandes, para los chicos, para los bajitos y los altos, los pacifistas, los valientes, para los optimistas y los pesimistas, los que valoran lo de adentro, para los que están lejos, los que no ven de lejos y los que no ven de cerca, para los introvertidos y los extrovertidos, para los que piensan
y los que hacen, para los que nos mostraron el camino. Coca-Cola. Para todos. Y a continuación, nuestra experta Brisa, que nos hablará sobre el fallecimiento del emperador Maximiliano. Hola Ivonne, tras el fusilamiento de Maximiliano en 1867 iniciamos la restauración de la República. Benito Juárez regresó triunfante a la Ciudad de México y empezó el plan para reconstruir el país. Se enfocó en pacificar a los militares, construir escuelas y reactivar la economía a través de la agricultura y la minería. Fue una etapa de esperanza donde se intentó que la ley finalmente se respetara. Un dato curioso es que el historiador Alejandro Rosas menciona que a pesar de su imagen rígida de político, Juárez era un excelente bailarín del polcas y usaba la fiesta del palacio para desestresarse de los problemas del país. Sin embargo, tras la muerte de Juárez llegó al poder alguien que cambiaría todo: el porfiriato. Porfirio Díaz gobernó más de 30 años durante su gobierno mexicano. Se modernizó muchísimo. Se construyeron miles de kilómetros de ferrocarril, llegó el telégrafo, la electricidad y el cine. Pero hubo un lado oscuro. La mayoría de la gente vivía en la pobreza y no había libertad política, lo que eventualmente llevó a la revolución. Y ahora nos acompañará el experto Alejandro Briceño sobre el porfiriato. Sin embargo, tras la muerte de Juárez, llegó al poder alguien que cambiaría todo el porfiriato: Porfirio Díaz, el cual gobernó México más de 30 años. Durante su gobierno, México se modernizó muchísimo. Se construyeron miles de kilómetros de ferrocarril. Llegó el telégrafo, la electricidad y el cine. Pero hubo un lado oscuro. La mayoría de la gente vivía en la pobreza y no había libertad política, lo que eventualmente llevó a la revolución. Son datos muy interesantes y fundamentales para entender nuestro presente y para entender cómo se construyó el México que nosotros conocemos. Muchas gracias a Kevin, José, Brisa y Alex. Esto fue Juventud Histórica. Hasta la próxima.